Pauta al Día con Hernán Higuera. Tras la jornada del pasado domingo, el presidente Noboa calificó a su reelección como una victoria histórica. La oportunidad que tiene el mandatario en un gobierno de 4 años también es histórica. Juan Rivadeneira, consultor político, está con nosotros. Vamos a hablar de la oportunidad que tiene el mandatario al habérsele dado la confianza, que no significa un cheque en blanco, pero que hay un país detrás que demanda acciones urgentes y prioritarias, es decir, actos que se miren, que se sientan, que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. Entre ellos, ¿cuáles serían con esta gran oportunidad que tiene mi estimado Juan? Buenos días. Gracias, Hernán, por esta oportunidad. Un saludo a toda su audiencia. Y sin lugar a dudas, creo que la gran reflexión que tenemos que tener en este momento es que el nuevo gobierno comienza hoy. No hay tiempo, y eso creo que el presidente lo recogió en su declaración corta del día domingo, en la cual dijo básicamente, bueno, estoy yendo a Quito a seguir trabajando y mantener una serie de reuniones. Creo que hay que entender que en este caso la única transición que va a haber será a nivel de Asamblea Nacional. Los resultados los conocemos y los desafíos son bastantes. Pero lo cierto es que en el caso del presidente de la República, el nuevo gobierno comenzó el día de ayer, el día lunes, cuando el presidente, ya habiendo ganado pues una elección con una cantidad de votos pues casi que impensable para muchos y sorpresiva para la gran mayoría, ratifica su mandato y hoy se abre una oportunidad. Yo concuerdo con usted, Hernán, en términos de que 1 año y medio no daba tiempo como para tener un gran cambio estructural en el país, pero pensar en 4 años sí permite al menos dibujar un proyecto de país al mediano plazo. Y en ese sentido, las prioridades siguen siendo la seguridad y el empleo. Sin duda que hay otros temas que son de interés para el país: los servicios básicos, la salud, la educación, la libertad de expresión. Pero si uno habla con una persona que hoy día tiene que pagar $1 para entrar a su casa y $1 para salir de su casa, nos damos cuenta que la situación de la seguridad, de la extorsión, no solo a negocios, sino también a domicilios, se ha trepado tanto en el Ecuador, que es un desafío que el presidente debe enfrentarlo de inmediato, o, por decirlo de otra forma, continuar enfrentándolo como lo ha hecho el último año y medio. Ese es un tema del que queremos escuchar, digamos, nuevas acciones y decisiones del presidente, porque los asaltos, los secuestros, las vacunas continúan, ¿no? No es que han frenado porque ya tenemos nuevo presidente, y allí hay una acción, pero también en el sector, digamos, de los recursos del Estado, hay una cierta desconfianza por lo que pueda llegar a ser el presidente. Tengo un mensaje, por ejemplo, aquí, dice: buenos días, Hernán, me identifico, soy Henry Errazo. Daniel Noboa debe sacar a los correístas enquistados en los mandos medios en todas las instituciones porque boicotean cualquier cambio o progreso. Esta es una cosa de la que el presidente no ha hablado, no ha dicho cómo lo va a hacer, porque claro, ya vienen desde el gobierno de Lenín Moreno, el de Lazo y ahora el de Noboa, gente que está enquistada y que se presta precisamente para que no todo salga bien. Ahí quizá 2 reflexiones, Hernán. La primera, que en el sector público sí existen funcionarios que son pues una serie de personas que llevan la función pública puesta la llevan con mucha calidad y con mucha experiencia, y eso no hay que dejar de perder valor, porque si no lo que vamos a decir es que todos los empresarios son corruptos, o que todos los periodistas son pagados. No, eso me parece a mí un error cuando hablamos en generalidad de que todos esos mandos medios tienen tal o cual ideología. Eso es lo primero. Lo segundo, si es que eso es del caso, hay que pensar cuáles son los cuadros que tiene el presidente de la República y cuáles son los recursos de personas que tiene para ocupar esos espacios, porque es muy fácil, sin lugar a duda, y yo entiendo la preocupación de quien escucha esta entrevista y ha sido citado por usted, de qué pasa con ese servidor público que en cambio tiene una agenda oculta y que pretende hacerle incluso daño y no prestar bien sus servicios. Me parece que ahí la pregunta práctica es: perfecto, digamos que esa persona sale, ¿quién ingresa?
Tenemos la cantidad suficiente de personas o de cuadros, el partido político, el presidente o afines a él para ocupar esos espacios con calidad y con eficiencia. Esas son las preguntas reales que tenemos que hacernos. Me parece que hay que hacer, sin duda, una cirugía institucional bastante grande en el Ecuador, pero también necesitamos pensar en cómo vamos a llenar esos espacios, porque no es que se retiran esas personas y pues quedan esos puestos vacantes. Quizá la situación sea aún más compleja, pero lo deseable sería entender cuál es el proceso de generación de cuadros para que ocupen esos espacios con mayor eficiencia, con mayor calidad, que es lo que todos quisiéramos que ocurran. Ahora, si el presidente de la República tiene un movimiento relativamente nuevo, si hemos visto que es difícil conformar a ciertos ratos un gabinete, incluso ministros que tienen 2, 3 carteras de Estado al mismo tiempo, vemos que incluso es difícil integrar un gabinete. Yo creo que con una visión de 4 años es más probable que más ecuatorianos que quizá tenían alguna reserva de este año y medio puedan pensar en que un periodo de 4 años pueda ser más interesante para desempeñar una función pública. Juan, decíamos que la prioridad es entonces la seguridad, la salud, y hay quienes han dicho ayer en los comunicados en los que le felicitan a Daniel Noboa, decir que la reactivación económica es también una de las 3 prioridades inmediatas para poder reactivar el empleo sobre todo. En eso, ¿qué hay que hacer de inmediato? A ver, en temas de seguridad, Hernán, no quiero dejar de comentar que hay 3 ambientes de seguridad que hay que atender. El primero es la seguridad jurídica, que eso pues lo que provoca es que más inversiones puedan considerar la llegada al Ecuador o pues de inversión local producirse en el mismo país. Segundo, la seguridad física, la que estamos buscando en las calles, en las carreteras, en los domicilios, en los comercios, ¿sí? En los lugares públicos. Y la tercera, la seguridad energética. Estas 3 seguridades son fundamentales para entender qué podemos construir como país. Y en el tema del empleo, sin lugar a dudas, cuando tenemos una población que en su amplia mayoría está en el desempleo o en la informalidad, ¿sí? Esta no previsibilidad de su vida. Cuando vemos que entre los chicos de 15 y 24 años, casi el 80% no tienen un empleo, pues no tienen una perspectiva de tener una oportunidad. Tenemos que atender y me parece que este golpe de efecto de ganar una elección debería provocar una amplia reforma en términos laborales que tanto tiempo, y Hernán, seguramente usted ha escuchado esto por mucho tiempo en su carrera periodística. ¿Qué hacer con ese código laboral tan antiguo? Pero si no se generan los incentivos correctos para contratar personal, va a ser cada vez más difícil que masivamente se pueda contratar gente. Ya tuvimos un resultado adverso en la consulta popular anterior sobre el trabajo por horas. Tenemos que insistir en que esa modalidad, que el mundo, no es que los ecuatorianos somos tan especiales, el mundo, sí, buena parte de él está utilizando para que mucha gente pueda ocupar algunas horas de su tiempo y percibir un ingreso con los beneficios sociales debidos. Me parece que tenemos este golpe de efecto político que aprovecharlo, Hernán. No van a ser más de 6 meses y quizá es menos tiempo incluso esta suerte de crédito que tiene un ganador de una elección para implementar reformas. Sin duda que se habla de una constituyente, una serie de acciones iniciales, pero en la práctica, ¿qué le estamos diciendo a ese pequeño comerciante que tiene un dependiente y que se priva de contratar otro por los costos laborales que significa tener esa legislación? O lo difícil que resulta retirar una relación laboral cuando un funcionario pues no está cumpliendo su tarea. Hay que ser muy prácticos. En el Ecuador, la amplia mayoría de empleos la genera el sector privado, no el sector público. Y esa también es la visión del presidente Noboa. De manera que me parece que una acción muy importante será atender el frente laboral. Y la segunda, el mensaje al mundo, Hernán, de que es un país que está otorgando confianza. Ayer bajó el riesgo país casi 600 puntos, lo cual es una buena señal de inicio, y ahora tiene que acompañar la política para que ese riesgo país termine de bajar y pueda haber mucho más interés por invertir en Ecuador. Ojalá y vengan los inversionistas mirando ya el clima de político, al menos de tranquilidad y sobre todo de estabilidad. Sin embargo, hay que dar muestras también. Me ha llamado mucho la atención que varios sectores políticos y sociales
estén en ese camino de la unidad nacional. ¿Ese mensaje le hace bien al país? Absolutamente. Y la unidad nacional no solamente tiene que ser lengua para afuera, tiene que ser de acciones, tiene que provocarse en hechos, tiene que reflejarse en decisiones. No podemos quedarnos solo en el discurso de necesitamos estar unidos porque no llegamos a ningún lado. Sin duda que empujar la esperanza es importante, pero más importante aún es plasmarla en hechos. Por ejemplo, lo que ha ocurrido el día domingo, que después de 12 puntos de diferencia, la candidata adversaria decida no reconocer las elecciones, la decisión del pueblo ecuatoriano. Y además hay un tema. Supongamos que hay algún cuestionamiento que ella pueda tener, solo para el ejemplo. Pero lo cierto es que sus propios partidarios le han dado la espalda diciendo que, oye, el país ya no se merece pues este nivel de incertidumbre. Y eso es lo que creo. Muchos partidarios de la Revolución Ciudadana, alcaldes y prefectos, han decidido más bien dar la vuelta a la página, aceptar los resultados y continuar, porque ya hemos perdido 5 meses, Hernán. Estos 5 meses primeros del año, hasta incluyo a mayo, porque será el mes de cambio de asamblea y de posesión del presidente, son meses de alta inestabilidad política. Muchas decisiones económicas se han visto demoradas o incluso, lamentablemente, se han retirado de la mesa para este año, precisamente por la incertidumbre. Tenemos que gozar de un segundo semestre lo más tranquilo posible para poder recuperar el tiempo perdido. Ojalá que los políticos entiendan el sentido de urgencia que tiene el Ecuador, en especial en este año, porque ya perdimos 5 meses producto de pues toda la jornada electoral que se extendió a 2 vueltas y nos quedan 6 meses, 7 meses aproximadamente para recuperar el tiempo perdido. ¿Hay expectativas sobre la calidad de proyectos y la prioridad de proyectos de ley que vayan a llevar a la Asamblea? Sobre todo la posición del correísmo y ver si se mantienen en esa idea de seguir perdiendo el tiempo en temas de fiscalización cuando no tienen absolutamente nada concreto, cuando el revanchismo político se puede presentar precisamente en esa función del Estado. Ojalá y se hayan dado cuenta de que eso ya no funciona, de que es necesario ponerse la camiseta del país, y más cuando el presidente Noboa tiene un buen bloque de asambleístas que le pueden permitir tomar acciones urgentes. Digamos, allí la expectativa, le decía, es que el comportamiento político también cambie. Es un reto tanto para quienes ganaron en estas elecciones y los que perdieron en estas elecciones. Hay que decirlo y hay que empujarlo. Me parece correcta su posición, Hernán, porque hay que presionar desde la sociedad para que esto ocurra. Aparentemente los políticos por mucho tiempo no han sintonizado con esas necesidades, y lo digo en general. Hay algunos que son excepciones, sin lugar a dudas, pero la preocupación es que la generalidad pues no han sintonizado con este nivel de urgencia. La Asamblea tiene muchos proyectos de ley que está llevando y que está procesando en este momento. Démonos cuenta la cantidad de proyectos de ley que han ingresado a la Asamblea Nacional en esta suerte de populismo legislativo, en donde el legislador que es premiado es porque presenta más proyectos de ley, no mejores proyectos de ley. Y eso me parece a mí que es algo que tenemos que empujar desde la sociedad para que cambie. Hay nuevos legisladores que son muy jóvenes, pues esperemos que su juventud traiga energía y se vea acompañada por la experiencia, ojalá, de su equipo, que eso les permita tener una mejor gestión en la Asamblea Nacional. En el caso de, como usted señalaba, del bloque correísta, que en este caso, siendo quizá la primera minoría, no le va a alcanzar posiblemente para armar una mayoría de inicio, pero en ningún caso parece posible que el correísmo pueda armar una mayoría de 2/3 para llevar a que un juicio político en el Pleno pueda avanzar. Necesitaría 101 votos y tienen 69, o 67, si no me equivoco, y con eso no es suficiente. De manera que la agenda de obstrucción al inicio parece que es menos probable, al menos en juicios políticos, pero de ahí el acompañamiento al desarrollo de la legislación que es necesaria en el Ecuador sigue siendo una pregunta, y esperemos que los nuevos legisladores que van a llegar a la Asamblea Nacional también tengan esta profunda reflexión. Y me parece que por lo que está ocurriendo en la Revolución Ciudadana, todavía creo que hay algunos capítulos que tendremos que ver, porque lo que ha ocurrido en esta elección me parece que puede producir un cisma en ese grupo político que siempre ha sido muy monolítico, ha sido muy sólido, pero me parece que las condiciones
de esta tercera pérdida de una elección general podría modificar en algo ese escenario. Así es, parece que los tienen un poco divididos, molestos, resentidos, unos con una posición, otros con otra. Habrá que ver cuál es el comportamiento dentro de la asamblea, que no está mal, digamos, disentir, pero que siempre se encaminen a lo que algunos de los líderes de la Revolución Ciudadana han dicho en las últimas horas. Es el país, no es el partido, ni un líder, ni un caudillo el que tiene que estar bien. Es todo un país que les acaba de decir basta, y que ojalá se den cuenta y lean ese mensaje. Gracias, mi estimado Juan Rivadeneira, consultor político, por hacer el análisis sobre la oportunidad histórica que tiene la nueva clase política del país. Muy gentil. Encantado, Hernán, un saludo. Gracias, 6:37 minutos, 6:38 ya, esto es Notimundo al Día.